Increíble. La empleada de limpieza descubre un fraude extraordinario en el contrato y lo revela. Ana sabía que su trabajo no brillaba como las maquetas arquitectónicas que llenaban la oficina. A sus 45 años, su labor como empleada de limpieza la había enseñado a moverse entre sombras, sintiéndose invisible. Pero hoy, una mezcla de tristeza y determinación la empujaba hacia adelante. La pérdida de su esposo todavía la atravesaba como un rayo helado, y sus dos hijos, Manuel y Sofía, se resistían a desvanecerse en su memoria. Su familia era su motor, la razón por la que cada mañana se levantaba con el alma llena de desasosiego, pero con la firmeza de una mujer que ha visto el dolor y ha decidido no ser vencida. Mientras limpiaba un despacho en la planta superior, sus ojos se toparon con un contrato arrugado, olvidado en la esquina del escritorio. Sin pensarlo dos veces, lo recogió, incapaz de ignorar una evidencia que le parecía fuera de lugar. Cuando despegó el papel, su corazón dio un vuelco. Los números eran exorbitantes, y las cláusulas, engañosas. Su mente se llenó de cifras que recordaban más a una trampa que a un acuerdo legítimo. La adrenalina corrió por sus venas. ¿Cómo podía ser que esto sucediera aquí, a pocos pasos de donde ella limpiaba cada día? El dilema comenzó a consumirla por dentro. Revelar esta verdad implicaba poner en riesgo su trabajo y, con ello, la estabilidad de su familia. Esa voz crujiente de su madre resonaba en su cabeza, recordándole que la corrupción debía ser expuesta sin importar las consecuencias. Pero, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificar lo poco que le quedaba? Las noches en las que su esposo la sostenía en sus brazos parecían tan lejanas ahora, y el peso de esa pérdida se apilaba sobre ella como una montaña. A veces, el temor le hacía dudar, ¿acaso este era el verdadero legado que quería dejar a sus hijos? Mientras su mente giraba en círculos, buscó el consejo de Luis, un abogado que había estado en una posición similar. Él, con su seriedad inquisitiva y un aire de sabiduría, la escuchó atentamente. La verdad siempre sale a la luz, Ana, le había dicho, y esas palabras aún retumbaban en su mente. La balanza del dilema se comenzaba a inclinar hacia un lugar incómodo. Cada vez que pensaba en clamar justicia, la angustia la paralizaba. Era como si el aire se volviera más denso, cada respiración una batalla contra el pánico que la invadía. Ana sintió como las murmuraciones en los pasillos la perseguían. Habrá represalias, se decían unos a otros. Su lealtad bajo sospecha, la mirada de sus compañeros podía atravesarla como un cuchillo. Desde la altura de su confianza en la recompensa de la honestidad, un abismo de soledad y desesperación se abría a sus pies. Su amor por sus hijos le dio un propósito renovado, pero al mismo tiempo intensificó el conflicto dentro de ella. Tenía que hacer lo correcto, pero ¿a qué costo? En la reunión crucial, ella sabía que tendría que enfrentar sus miedos. Mientras recitaba mentalmente cada posible respuesta, la habitación se llenaba de tensión. El momento se acercaba, y el sudor comenzaba a brotar en su frente. Su corazón martilleaba como un tambor de guerra, y justo cuando la adicción a la verdad la empujó hacia adelante, una voz dentro de ella retumbó, ¿estás lista para arriesgarlo todo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en su pecho se hacía insoportable. ¿Podía realmente dar ese primer paso? Con los rostros expectantes de sus compañeros fijados en ella, la vulnerabilidad se convirtió en una mezcla de desafío y desesperación. Se levantó de su asiento, y cuando el silencio se hizo aplastante, su voz emergió de entre los murmullos, ¿alguien en esta sala está dispuesto a escuchar una denuncia de corrupción? El aire se detuvo, y el eco de su declaración resonó en cada rincón del espacio. El silencio era abrumador. Ana sintió que cada mirada en la sala se convertía en un peso que aplastaba su pecho. Se produjo un leve murmullo,
como si sus compañeros se estuvieran cuestionando la audacia de su declaración. Sin embargo, en medio de la confusión, su determinación se avivó. Sabía que había cruzado una frontera peligrosa, pero ya no podía dar marcha atrás. Era momento de actuar con coraje. Una colega, Marta, rompió el hechizo. ¿Qué estás diciendo, Ana?, preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la curiosidad. He encontrado un contrato manipulado. Exige que se investigue, respondió Ana, su voz resonando más firme de lo que se sentía por dentro. Esa chispa de valentía, emergiendo de su vulnerabilidad, comenzó a calar en el ambiente. Se sentía como un volcán a punto de erupcionar, y cada palabra que pronunciaba liberaba lava de sus entrañas. El gerente, Javier, la miraba con escepticismo. ¿Tienes pruebas? Esto es un asunto serio. El frío de su mirada la hizo dudar por un segundo, pero recordó la conversación con Luis, la verdad siempre sale a la luz. Ana estaba dispuesta a buscar su verdad incluso si eso significaba enfrentarse al propio sistema que la había mantenido en la penumbra. Sí, tengo el contrato. Y no soy la única que se ha dado cuenta de esto. Su ojo brío comenzó a atraer la atención de otros. Uno tras otro, algunos compañeros comenzaron a murmurar entre sí. Podía sentir un cambio en la atmósfera, un leve giro que le permitía vislumbrar una posible red de apoyo. Esa sensación de pertenencia que había creído perdida, lentamente comenzó a florecer entre las tinieblas de la incertidumbre. No podemos dejar que esto continúe, dijo Marta, mostrándose resolutiva. Si Ana está dispuesta a hablar, deberíamos respaldarla. Ana sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir nuevamente en sus venas. Cada palabra, cada gesto de apoyo, se combinaban como un mantra que la llenaba de fuerza. Era evidente que el miedo había comenzado a disiparse entre sus compañeros, y eso le encendía una llama de esperanza. Sin embargo, un frío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que no solo estaban en juego sus empleos, sino que también desafiaban una estructura de poder que había permanecido inalterada durante años. Con una bocanada profunda, recordó su razón, sus hijos. La necesidad de darles un mejor futuro la armó de valor. Pero el riesgo de exponerse era elevado. El corazón le palpitaba con fuerza al pensar en las represalias que podrían enfrentar, su trabajo podría ser solo el inicio de un camino lleno de obstáculos. A medida que la reunión avanzaba, sus compañeros comenzaron a compartir sus propias sospechas, alimentando un fuego que ni siquiera Ana había imaginado alcanzar. La sala se convirtió en una plataforma de denuncia, cada voz un ladrillo en la construcción de una defensa colectiva. Aunque el ambiente no era seguro, y la tempestad de incertidumbre seguía presente, Ana comenzó a visualizar lo que podría ser un verdadero cambio. Para llevar a cabo su plan, tendrían que unir fuerzas, hacerse escuchar más allá de la sala y, en ese momento, supo que ese camino solo comenzaba. El temor seguía acechando, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía aprovechar ese miedo y transformarlo en energía. Mientras sus colegas hablaban, Ana extendió la mano para tomar el contrato arrugado, temblorosa pero resuelta. Necesitamos un plan. A medida que comenzaba a esbozar ideas y estrategias, su mente germinaba en posibilidades. Pero en una abiertas y sinceras, una sombra se dibujó a lo lejos, Javier, el gerente, observando cada movimiento con una mirada que prometía represalias. Ana podría estar a punto de cambiar el rumbo, pero una batalla se avecinaba. El momento estaba por decidir su destino, un contraste entre luz y oscuridad, y ella tendría que estar lista para lo que viniera. ¿Qué pasaría si su decisión no solo implicaba luchar por su verdad, sino también enfrentar a aquellos que habían operado entre sombras por tanto tiempo? Esa reflexión la mantenía despierta, y provocó que se preguntara a dónde la llevaría ese nuevo camino. Antes de que encontrara la respuesta, otra voz rompió el aire: la dirección general está al tanto. Ana sintió que su corazón se detenía. La mención de la dirección general encendió una alarma en su cabeza. Sus pensamientos se atropellaban mientras procesaba la implicación de esas palabras. Eran muchos los involucrados. Si las cabezas del corporativo estaban al tanto, significaba que el conflicto no sería solo interno, sino que podría escalar a niveles que jamás había imaginado.
Rápido, necesitamos unir nuestras evidencias, sugirió una voz a su izquierda. Era Martín, un colega que había trabajado en el departamento de legales. Ana atrapó su mirada y asintió. La conversación tomó un giro febril, las ideas fluían y cada miembro del equipo parecía tener una pieza del rompecabezas. En medio de la confusión, había una certeza, la unión les otorgaría una fuerza inesperada. Mientras sus compañeros se agrupaban en pequeños círculos, Ana se retiró un poco. Necesitaba tiempo, espacio para digerir todo lo que estaba sucediendo. Se retiró a una esquina de la sala y observó. La dinámica que la rodeaba era nueva y desafiante. Era como un ecosistema en el que cada acción podía desencadenar un efecto en cadena. Sentía que su papel pasó de ser la víctima a la arquitecta del cambio. Pero la presión también era intensa. Un pequeño error podría tener repercusiones devastadoras. Empezó a reflexionar sobre su pasado. Hace solo unos meses, estaba atrapada en un rol fuera del foco, limitándose a cumplir con las expectativas. Ahora, aquí estaba, lista para arrastrar a todo su equipo hacia la luz. El contraste era abismal. Ana cerró los ojos por un momento, intentando conectar con su nueva realidad. La adrenalina la mantenía alerta, pero también la incomodidad de un nuevo capítulo por escribir. Es el momento de redescubrir mi valor, pensó mientras una chispa de determinación se encendía en su interior. Era más que un simple acto de rebeldía, era una oportunidad de redefinir su trayectoria profesional. Pasar de ser una observadora a convertirse en protagonista. La reunión continuó, y ella retó a sus colegas a convertir sus observaciones en un documento formal. Si vamos a hacer esto, necesitamos ser metódicos. Un reporte bien estructurado podrá ser nuestra defensa, sugirió Ana. La respuesta fue un murmullo de asentimientos. Otros empezaron a colaborar, algunos documentos, otros conexiones previas. El aire se llenó de un propósito colectivo. Con cada frase que compartían, con cada idea que surgía, Ana se sentía más fuerte. Esta no era solo su lucha, era de todos. Al construir el documento, comenzaron a notar patrones y conexiones en sus observaciones que antes pasaban desapercibidos. Su mente se expandió, permitiendo la entrada de posibilidades que nunca había considerado. Sin embargo, mientras se sumergía en el proceso, no podía quitarse de la cabeza la mirada de Javier, acechante y fría. La presión de sus acciones, la inquietante sensación de tener los ojos de la dirección general sobre ellos la hacía sentir vulnerable, pero también resiliente. Sabía que más que un simple proyecto, lo que estaban haciendo representaba una revolución silenciosa que podía cambiar sobre cómo trabajaban. Ana tomó aire profundamente, se enderezó en su silla y se sintió lista para lo que viniera. Pero en su interior se gestaba una duda, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? La verdad era que si seguía adelante, podría tener que enfrentarse a Javier de una manera directa y personal. Las palabras de sus compañeros comenzaban a tomar forma en su mente, no podemos dar marcha atrás. Era cierto, no podían, y Ana comprendió que había un alto precio por la verdad. Reflexionó sobre su familia y todo lo que estaba en juego. La idea de ir contra la corriente ahora estaba solidificando su carácter, moldeando su identidad. De repente, un pensamiento la atravesó, ¿y si tengo éxito, qué pasará con aquellos que aún no están listos para luchar? Esta pregunta no solo era sobre la lucha, sino sobre los recovecos de su propia determinación. Ana sabía que estaba en un punto de no retorno, donde cada decisión sería vital. Un nuevo desafío la aguardaba, un instante que podía ser el alto hecho de su carrera. Con convicción borboteando en su ser, sintió que en su mano todavía quedaba mucho poder. La estructura que amenazaba con derrumbarla quizás podía ser reconfigurada por su impulso de verdad. Mientras sus compañeros continuaban tejiendo el documento, la inquietud en su pecho palpitaba, este puede ser el primer paso hacia la justicia o la chispa de un gran incendio. Ana se adentró de lleno en la tarea del documento, cada palabra que plasmaba se convertía en un grano de arena que construía su fortaleza. A medida que se definían puntos y se argumentaban evidencias, notó cómo la tensión en el ambiente se volvía palpable. Las dudas que antes la asediaban habían sido reemplazadas por un propósito claro.
El tiempo del silencio había pasado, ahora el momento demandaba acción y más que nada, cohesión. Cada aportación que sus compañeros ofrecían era un eslabón más en la cadena de su resiliencia. Ana se sentía como si estuviera participando en una danza cautivadora, cada movimiento sincronizado con el de sus colegas. Ella lideraba, guiando sin imponerse. Hasta Martín, siempre tan cauto, buscó su opinión sobre los hallazgos más críticos. El hecho de que su voz ahora era esencial la llenaba de energía. Sin embargo, esa misma energía también despertaba inquietudes sobre su propia capacidad de liderazgo. Mientras organizaban los datos, una verdad relevante tomó forma: el fraude había estado activo durante meses, quizás años. La magnitud del asunto era abrumadora, pero inmediatamente, un pensamiento perspicaz cruzó por su mente. ¿Qué les haría eso a ellos como empleados? Ana miró a su alrededor y se cuestionó cómo afectaría esto a la cultura de la compañía y a la lealtad de sus compañeros. Se preguntaba si salir a la luz frente a un sistema corrupto era realmente la opción más inteligente o si, por el contrario, los llevaría a un camino oscuro lleno de represalias. Con el documento en marcha, empezaron a postular estrategias sobre cómo presentarlo ante la dirección general, y Ana propuso una reunión rápida con el grupo más cercano a la dirección. Fue recibida con miradas de sorpresa y temor. ¿Está segura? ¿Exponernos así podría poner en peligro nuestros puestos?, fue la respuesta de uno de sus compañeros. Las palabras calaron hondo, y un eco de incredulidad resonó en su interior. Empezó a comprender que la valentía no siempre equivale a la falta de miedo; a veces, ser valiente implicaba reconocer ese miedo y actuar a pesar de él. Más allá de la demostración de coraje que significaba enfrentar a Javier, había un reto más profundo: la necesidad de enfrentarse a sí misma. En ese instante, el peso de su responsabilidad se hizo tangible. Tenía que encontrar la manera de encauzar sus emociones, de ser la líder que su equipo necesitaba. En las horas que siguieron, la presión aumentó. Cada colaboración se encontró con una carga de preocupación. Ana reflexionó sobre sus habilidades de facilitadora. ¿Sería capaz de unir a un grupo diverso para avanzar en esta travesía? La idea de que cada uno pudiera expresar su visión se volvió crucial. Quería que su voz fuera solo parte de un coro, no el único canto. Esa visión la llevó a organizar una sesión más abierta, donde cada miembro pudiera expresar su opinión y preocupación, lo que esperaba que les diera mayor fuerza a todos. Las palabras empezaron a fluir, y ella se escuchó a sí misma motivando a los demás, comenzando a forjar un vínculo más sólido entre ellos. Cada comentario alimentaba un ímpetu renovador hasta que, de pronto, su propia voz dudó. La mirada de Javier, una sombra persistente tras su mente, la llenó de dudas. No era solo un rival en el trabajo, era un símbolo de sus propios temores. Al concluir la jornada, Ana se encontró contemplando su reflejo en el vidrio de la ventana. La imagen de una empresa unida en la lucha contra la corrupción se había dibujado en su mente. Sin embargo, existía otro dilema que la acuciaba: ese oscuro presentimiento de que el momento decisivo se acercaba. ¿Cómo se comportaría Javier una vez que supiera lo que intentaba hacer? Pensó, con su corazón acelerado por las posibilidades. Mientras caminaba hacia su auto, una pregunta inquietante surgió en su mente: ¿estaba lista para lo que significarían las consecuencias? La siguiente semana podría ser una prueba de fuego no solo para su valentía, sino también para la integridad de su carácter. Se dio cuenta de que, al final, el fuego de la verdad también podía quemar. Una nueva incertidumbre la envolvía. Quizás el camino hacia la verdad no sería el que siempre había imaginado. Ana miró al horizonte y, mientras el sol se ponía, decidió que fuera cual fuera el desenlace, ella no retrocedería. En el fondo de su ser, algo había cambiado para siempre. Ahora, mientras se dirigía a casa, supo que una elección se avecinaba en el futuro cercano: dar un paso adelante o retirarse para protegerse. Esto podría marcar el inicio de su verdadero viaje de transformación. Ana despertó de un sueño en el que repasaba una y otra vez el plan que había diseñado con su equipo. Las imágenes de sus compañeros compartiendo ideas, cada uno contribuyendo con su perspectiva única, le otorgaban confianza. Sin embargo, conforme se lavaba la cara en el baño,
el reflejo de su propia seriedad la confrontó. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo esta misión? Esa pregunta la acompaña mientras se preparaba para una semana que potencialmente cambiaría el rumbo de su vida profesional. A medida que se adentraba en la oficina, la atmósfera estaba marcada por una mezcla de nervios y anticipación. Ana se dirigió inmediatamente a la sala de reuniones, donde cada uno de los integrantes del equipo ya estaba presente. La tensión era palpable. Antes de iniciar la conversación, tomó un momento para enfocarse en su respiración. Sabía que, como líder, debía proyectar confianza, incluso si su interior estaba en conflicto. Cuando empezó a hablar, lo hizo con intensidad. Presentó el documento con los hallazgos, desglosando la información y enfatizando la importancia de su acción. Las reacciones de sus compañeros eran variadas, algunos parecía que temían lo que venía, y otros mostraban un leve destello de entusiasmo. Sin embargo, a medida que Ana compartía cada punto, comenzó a notar una respuesta inesperada, muchos parecían dispuestos a seguir su liderazgo, a pesar del miedo que pendía en el aire como una nube amenazante. Siento que lo que enfrentamos es mayor que un simple problema administrativo. Esto es una cuestión de ética, declaró, notando cómo algunas cabezas asintieron y otras permanecieron en dudas. Podía sentir que esa conexión, aunque frágil, comenzaba a fortalecerse. A partir de ahí, promovió un diálogo abierto, donde cada voz era una contribución a un mismo objetivo. Sin embargo, a medida que la discusión se intensificaba, las dudas iniciales que la habían invadido emergieron con más fuerza. ¿Era ella la persona adecuada para liderar esta causa? Cuestionarse eso dejó un sabor amargo en su boca. Cada vez que pensaba en Javier, se sentía como si estuviera enfrentando una tormenta interna. La posible confrontación que se avecinaba con él la llenaba de ansiedad. Pero, al mismo tiempo, era una oportunidad para demostrar no solo su valía como líder, sino también su resiliencia y determinación. Reflexionando rápidamente, Ana se dio cuenta de lo fundamental que era mantener la unión del equipo. Propuso un taller de preparación para enfrentar la reunión con la dirección general, donde pudieran trabajar juntos en las estrategias de presentación. Quería que sus compañeros se sintieran empoderados y no limitaran sus voces a temores impotentes. Así, cada uno podría desarrollarse individualmente y, en conjunto, ser más fuertes. Los días siguientes se convirtieron en un espacio de aprendizaje constante. Desarrollaron prácticas para cada posible escenario. Analizaron las preguntas difíciles que podrían surgir y formulaban respuestas cohesivas. Ana se dio cuenta de que, en esta experiencia, también estaba aprendiendo sobre sí misma. Cada diálogo abierto traía consigo descubrimientos sobre su capacidad para ser firme pero accesible, lo que generaba un sentido renovado de pertenencia dentro del grupo. Mientras estos vínculos florecían, una nueva preocupación empezó a tomar forma en la mente de Ana. La idea de que, a pesar de su unidad, había una catástrofe inminente, la influencia de Javier podía sabotear a cada uno de ellos. La presión se acumulaba, y Ana sentía que el tiempo corría en su contra. Esa noche, mientras revisaba sus notas, la incertidumbre creció. El horizonte de posibilidades se tornaba oscuro, y ese mismo temor que había decidido convertir en fuerza, ahora la mantenía despierta. ¿Serán capaces de mantener su decisión unida? La pregunta la atormentaba. Así, mientras la sombra de la mañana se alzaba sobre la ciudad, Ana comprendió que el eco de su determinación resonaría más allá de la reunión. Precisaba estar lista para un desafío que iría más allá de su carrera profesional, una ambición por la justicia. En su interior, había un fuego que se encendía, uno que no se apagaría fácilmente. Al final del día, enfrentar la verdad se presentaba no solo como un deber, sino como un camino hacia su propia transformación. Pero, ¿tendría el valor de revelar lo que había descubierto sobre Javier? La respuesta era inminente, y la próxima decisión marcaría su vida para siempre. La intriga crecía, y un nuevo amanecer apenas comenzaba. Ana se despertó una mañana con la sensación de que el día estaba cargado de tensión. La reunión con la dirección general era inminente y el peso de esa responsabilidad la mantenía alerta. Mientras se preparaba, su mente estaba llena de estrategias, escenarios y posibles reacciones que podrían surgir.
La expectativa ante lo desconocido despertaba tanto su miedo como su ambición. Su creciente confianza se entrelazaba con la incertidumbre, una danza delicada que estaba ansiosa por ejecutar. En la oficina, el ambiente pulsaba con una mezcla de inquietud y determinación. Ana se sintió consolada al ver que sus colegas mostraban un compromiso renovado. Era evidente que, a pesar de sus dudas individuales, estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir. Sin embargo, la sombra de Javier seguía acechando en su mente. Sabía que él tenía el poder de influir en la decisión de la dirección y eso la llenaba de ansiedad. Pero en lugar de dejarse vencer por ese temor, decidió usar esa presión como combustible. Esa mañana en la sala de reuniones, Ana tomó la iniciativa. Hoy es nuestro momento, comenzó con una voz firme. Escaneó los rostros de su equipo, buscando esos destellos de determinación que había trabajado en las semanas anteriores. Su plan era claro, cada miembro debía presentar su parte del trabajo, mostrando al comité que su propuesta era el resultado de un esfuerzo colectivo. La reunión comenzó. Ana notó que cada uno comenzó a hablar con mayor claridad y confianza, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto a cargar de energía. Sin embargo, a pocos minutos de haber comenzado, Javier entró en la sala. Su presencia era opresiva, como una sombra que se cernía sobre todos. Ana sintió que su estómago se apretaba, pero, decidido a no dejar que su ansiedad la dominara, se centró en la presentación. Las intervenciones fluyeron, cada miembro del equipo aportando su perspectiva. Pero cuando Javier tomó la palabra, su tono fue desafiante. No vamos a dejar que unas acusaciones infundadas alteren el ritmo de nuestra operación, afirmó, tratando de desestabilizar el ambiente. Ana sintió como el aliento de sus compañeros se cortaba, la inseguridad regresó. En ese momento, comprendió que debía ser la ancla. Mientras Javier hablaba, su mente trabajaba a 1000 por hora. Su propósito había ido más allá de simplemente defender el proyecto, se trataba de proteger la integridad de su equipo. Una ola de determinación la atravesó. La verdad debe ser expuesta, aún a un alto costo, pensó. Era hora de actuar. Cuando Javier terminó, Ana se levantó, la voz clara, decidida. Tienen razón, esto es un desafío ético. Su voz resonó en la sala, y en ese instante miró a su equipo. ¿Serían capaces de unirse en ese momento crucial? Ana continuó, exponiendo las pruebas que habían reunido, desglosando cada detalle con calma y confianza. A medida que compartía la información, el ambiente comenzó a cambiar. Sus compañeros recuperaron su valor y la dinámica se tornó en un diálogo activo, donde muchos se interesaron en respaldar lo que estaban presentando. La tensión con Javier aumentaba, él intentó interrumpir, pero ella mantuvo el rumbo, pareciendo como un timón firme en medio de la tormenta. La reunión concluyó con una votación forzada sobre la misiva que arrojaba luz a los problemas que estaban enfrentando. Ana sintió que todo su esfuerzo estaba a punto de dar fruto. Sin embargo, mientras esperaban el resultado, la incertidumbre volvió a pesar sobre ella. Había tomado un riesgo abrir ese frente, y la pregunta persistente asomaba de nuevo, ¿había hecho lo correcto? Durante las horas siguientes, Ana no podía apartar de su mente la posibilidad de represalias. Si la dirección decidía ignorar su denuncia, ¿qué pasaría con el trabajo que habían realizado? Era una posición incómoda, pero estaba empapada de crecimiento. Finalmente, el momento culminante llegó. La dirección se reunía con ellos en el despacho siguiente. Ana sintió que todos los ojos estaban sobre ella, con el corazón latiendo al compás de las decisiones que se estaban tomando. Y entonces, antes de que alguien diera una respuesta, una voz familiar interrumpió en la sala. Era un antiguo compañero, alguien a quien nunca esperó volver a escuchar en este contexto. La ansiedad se llenó de expectativa. ¿Qué revelaría esa nueva voz en el asunto? La decisión del futuro de Ana y su equipo pendía de un hilo, y el desenlace era incierto. La siguiente acción podría dejar una marca indeleble o establecer un camino nuevo y glorioso. La tensión del momento alcanzaba su clímax. ¿Qué sorpresas podría haber en el horizonte? El murmullo de la sala se intensificó a medida que el antiguo compañero de Ana, Samuel, se hacía a un lado para hablar.
Su voz resonó como un eco familiar que inmediatamente atrajo la atención de todos. No puedo quedarme callado, comenzó, la mirada fija y la postura decidida. He sido testigo de lo que ha estado sucediendo, y creo que es hora de que la verdad salga a la luz. Ana sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Samuel había sido su aliado en el pasado, alguien a quien ella respetaba por su integridad. Pero también sabía que su intervención podría complicar aún más las cosas. ¿Estaba preparado para las posibles repercusiones? Aún así, el valor que emanaba de él renovaba la energía en la sala. Si se unía a su causa, eso podría ser el respaldo definitivo que necesitaban. La tensión se hizo palpable en el ambiente. Ana sintió que los ojos de Javier se centran en ella, buscándole una forma de desestabilizarla nuevamente. Sin embargo, el nuevo giro de los acontecimientos la convenció de que su decisión de hablar no había sido en vano. La verdad ya comenzaba a abrirse paso y estaba decidida a seguir adelante, costara lo que costara. Samuel continuó explicando cómo había observado irregularidades en los contratos durante su tiempo en la empresa y cómo había recopilado documentos que respaldaban sus afirmaciones. Ana sentía un hormigueo en su estómago al escuchar cada palabra. Las implicaciones de lo que Samuel estaba diciendo eran enormes, podría significar el fin de las manipulaciones de Javier y el inicio de un clima de transparencia en el equipo. Pero, ¿estaban listos para enfrentar la resistencia que seguramente vendría? Una pregunta cruzó rápidamente su mente: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger sus principios y a su equipo? Esta confrontación no era solo sobre el fraude que estaban enfrentando, sino sobre su propia capacidad para liderar y defender sus valores. En ese instante, la lucha interna se hacía eco en su corazón, y supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. Javier, visiblemente irritado, intentó contener la situación. «Esto es una locura», interrumpió, «no podemos permitir que rumores infundados afecten nuestro desempeño». Ana, sin embargo, sintió que su mirada era más fuerte. «Esto no es un rumor, Javier. Es tiempo de que las cosas cambien». La sala se llenó de susurros mientras ella articulaba su respuesta con creciente firmeza. La dirección general presenció cómo la dinámica se transformaba ante sus ojos. Era evidente que el poder de Javier empezaba a desmoronarse a medida que el equipo, con la complicidad de Samuel y la valentía de Ana, se unía en torno a un principio común de ética y transparencia. Ana no se detuvo, su voz, ahora inquebrantable, se erguía como un faro de esperanza. Al final, la tarde fue un torbellino de emociones y revelaciones. Se decidió que se abriría una investigación. Pero lo que Ana no anticipó fueron las consecuencias personales que esto traería. La incertidumbre sobre la reacción de la dirección la mantenía en vilo, y sabía que el camino hacia la verdad ya estaba marcado, pero ¿a qué costo? En las siguientes horas, la presión en su mente parecía multiplicarse. La posibilidad de perder su trabajo, enfrentarse a Javier y las represalias que podrían venir estaban en su mente, apremiándola. Ella había hecho lo correcto, pero la duda persistía, acechante. Mientras se retiraba de la reunión, Ana sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había ganado una batalla, pero la guerra por la justicia todavía estaba por librarse. Con el corazón agitado y la mente llena de preguntas, ¿podría continuar con este peso en su conciencia y salir airosa? La respuesta comenzaba a gestarse en su interior, pero el miedo a lo desconocido la mantenía alerta. Ana se detuvo un instante en la puerta, mirando hacia atrás. Todo lo que había luchado estaba en riesgo, pero también lo que había aprendido sobre sí misma. El momento de la verdad había llegado, un punto de inflexión que podría definir su futuro personal y profesional para siempre. ¿Estaba lista para asumir el desafío que se avecinaba? Ana salió de la sala con la respiración entrecortada, un torrente de pensamientos la asaltaba. Su mente giraba en torno a las palabras de Samuel, la firmeza en su voz y la amenaza implícita de Javier. Reflejaban una dualidad que la atormentaba, la esperanza de un cambio real y el miedo a perderlo todo. Pero una vez más, la determinación comenzó a abrirse paso entre el caos de sus emociones. Cada paso que daba por el pasillo parecía más pesado. Decenas de rostros conocidos le cruzaban en la mente, pero no todos eran de apoyo. Había quienes la miraban con recelo,
alimentados por el temor a las repercusiones que su decisión podría acarrear. El ambiente laboral se transformaba, y Ana sabía que su verdad incomodaría, pero su instinto le decía que afrontar el problema era un acto de integridad, no una locura. Necesitaba aclarar sus pensamientos. Decidió que el mejor enfoque era buscar un lugar tranquilo donde pudiera planificar sus próximos movimientos. Se dirigió a la azotea, un espacio que solía proporcionarle paz, pero que ese día le pareció más opresivo. La inmensidad del cielo la desbordaba, una metáfora de la grandeza de lo que estaba a punto de enfrentar y de su propia vulnerabilidad. Allí, sentada en el borde de la plataforma, comenzó a formular sus ideas. ¿Y si Javier optaba por represalias? Su mente dibujaba escenarios donde su valentía desencadenaba un reflujo de odio y desprecio en sus compañeros. Tenía que prepararse, no solo para defender su verdad, sino para afirmar su liderazgo ante un posible ataque. Esa era la esencia de lo que significaba estar a la cabeza, admitir que el riesgo era inherente al compromiso ético. Algunas de sus reflexiones se enfocaron en sus capacidades. Había siempre tenido un don para la resolución de conflictos, su falta de miedo a las conversaciones difíciles la había llevado a ser una mediadora natural. ¿Por qué entonces no se aplicaba ese talento a su propia situación? Propuso un plan para lograr que su equipo no solo la apoyara, sino que se sintieran empoderados para actuar juntos. Ana tomó su teléfono y se conectó a una aplicación de notas. Escribir se había convertido en una herramienta de reflexión y autodisciplina para ella. Observando sus ideas fluir en la pantalla, comenzó a bosquejar un discurso que alentara a sus compañeros a unirse en esta lucha. Un discurso que no solo revelara la corrupción de Javier, sino que resaltara la importancia de la confianza y la ética en su lugar de trabajo. Mientras fluían las palabras, también se preguntaba sobre los riesgos que asumía. ¿Era egoísta decidir por los demás cuando ya había tomado esta decisión en solitario? Pero rápidamente se recordó que el silencio ante la injusticia era complicidad. Ya no podía ser parte de un sistema que se sostenía sobre la mentira. Las horas se deslizaban y, al mirar hacia el horizonte, se dio cuenta de que lo más aterrador no eran las repercusiones de sus actos. Lo peor era permitir que el miedo la paralizara, olvidando quién era realmente. Con cada palabra escrita, aumentaba su resolución. Sabía que el momento de la verdad tenía que llegar, y estaba decidida a que su voz escuchara para representar un cambio auténtico. Al regresar a su escritorio, el peso ya no se sentía tan abrumador. En cambio, se había transformado en un simbolismo de su emergente liderazgo. La lucha estaba lejos de terminar, y al enfrentarse a Javier y sus tácticas, la sombra del miedo se disipaba con cada paso que daba. Ana se acomodó nuevamente en su silla, pero antes de comenzar a compartir su propuesta con los demás, una notificación en su teléfono llamó su atención. Un mensaje de Samuel iluminó la pantalla: necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. En ese instante, una náusea recorría su estómago. El hilo de sus pensamientos se enredó, no sabía si el nuevo mensaje sería una bendición o una maldición en este camino. Cautelosa, observó por la ventana, sopesando lo que vendría a continuación. Su viaje por la verdad estaba apenas comenzando, y todo podía cambiar en un instante. ¿Qué significaría esta nueva revelación? La tensión crecía, y ella se preparaba para lo inesperado. Ana sintió cómo la adrenalina se disparaba. Sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio mientras revivía una y otra vez el mensaje de Samuel, como una melodía inquietante. Se preguntaba qué revelación podría ponerla en una posición aún más delicada. ¿Era posible que las verdades que ella había decidido destapar estuvieran aún más entrelazadas con la corrupción que Javier había perpetuado? Mientras su mente daba vueltas a posibles escenarios, decidió que lo mejor sería avanzar en su camino, sin dejarse intimidar por lo que Samuel pudiera decir. Era fundamental que cada paso que daba fuera coherente con la visión que había comenzado a forjar para su equipo. Contó los minutos hasta que la hora acordada llegó. Se dirigió al café cercano, donde el murmullo de la gente le serviría como un telón de fondo perfecto para lo que podía ser una conversación crucial. Samuel apareció justo a la hora pactada, su expresión revelaba una mezcla de preocupación y esperanza. Ana lo saludó, e inmediatamente ambos se sentaron.
Antes de que pudiera hablar, Samuel la miró a los ojos. Ana, lo que voy a contarte es grave y va más allá de lo que imaginas. He visto documentos que demuestran que Javier no solo está manipulando los contratos de limpieza, sino que hay transacciones muy cuestionables que implican a otros departamentos. Algunos de nuestros compañeros también están involucrados. La revelación golpeó a Ana como un balde de agua fría. Todo el sistema que había creído relativamente funcional, donde las piezas encajaban en sus roles respectivos, comenzaba a desmoronarse. El miedo que había sentido en la azotea se transformó en otra cosa, una mezcla de asombro y determinación. ¿Por qué no lo habías dicho antes? Ana preguntó, su voz temblaba entre la incredulidad y la urgencia de tomar acción. No sabía a quién confiarlo. No estaba seguro de tu disposición. Pero después de ver tu resolución, y como te has enfrentado a este tema, creí que era el momento adecuado para compartirlo, explicó Samuel, su mirada fija en Ana, tratando de transmitir confianza. La chispa de la iniciativa se encendió en Ana. Este descubrimiento no solo validaba su lucha, sino que también implicaba un cambio de estrategia. Se dio cuenta de que la lucha no era solo contra Javier, sino contra un sistema viciado, donde la complicidad podía tener consecuencias devastadoras. Necesitamos un plan más preciso, afirmó Ana, tomando un sorbo de café que ya estaba frío. No solo tenemos que hablar de esto. Debemos documentarlo, reunir pruebas, y contar con aliados. No me puedo sentir sola en esto. Samuel asintió, los ojos brillando con la convicción que compartían. Ana sentía que la desesperación se estaba transformando en poder. Este era el momento en el que cada una de sus habilidades de mediación y resolución de conflictos se convertirían en una herramienta poderosa. Un susurro de planificación comenzó a fluir entre ellos, la conversación se movía con velocidad, trazando cada paso que tenían que dar para construir un caso sólido. Mientras esbozaban ideas, Ana sintió que el miedo que la había entorpecido comenzaba a desvanecerse, sustituido por una claridad inquietante. Teniendo en cuenta que el enemigo no solo era Javier, sino aquellos que habían permitido que el fraude prosperara, Ana comprendió que su próximo movimiento sería crucial y decisivo. Era hora de buscar aliados, pero también de prepararse para posibles traiciones. Con la mente centrada, Ana miró a Samuel y le dijo, debemos actuar rápido. El tiempo es oro, y una vez que controlemos esta información, el juego cambiará. En ese instante, sintió la presión de todas las miradas que la habían menospreciado, que cuestionaban su valentía. Sin embargo, también sintió el fuego de su propio propósito. La lucha había comenzado y, de repente, la pregunta que la atormentaba no era si podía enfrentarse a Javier, sino si estaba realmente preparada para las consecuencias que seguirían. Cuando Ana y Samuel se separaron esa tarde, ella caminaba por las calles notando su entorno con renovada agudeza. En su corazón circulaba una mezcla de expectativa y ansiedad, la revelación de Samuel había cimentado el camino que ahora debía recorrer. Pero el eco de sus pensamientos no se alejaba, si Javier contaba con recursos, ¿hasta dónde llegaría para protegerse? La noche caía y Ana sabía que descansar no la salvaría de los peligros inminentes. La lucha por la verdad continuaba, y ella estaba lista para enfrentar lo que vendría. ¿Podría superar el miedo y los obstáculos que se interponían en su camino? La tensión crecía en su interior, mientras un nuevo mensaje de Samuel iluminó su teléfono, hay más que debería saber sobre Javier. Podemos estar en peligro. El rugido de la verdad, que había comenzado como un susurro en el corazón de Ana, había crecido hasta convertirse en un torrente indomable. Cuando Samuel reveló la magnitud del fraude y la implicación de otros colegas, una claridad inesperada invadió su mente. No solo se trataba de ella y su lucha contra Javier, ahora el destino de su equipo estaba entrelazado en una red de corrupción que abarcaba más de lo que jamás había imaginado. Era hora de actuar. Con un plan más sólido y una comunidad de colegas alineados, Ana se sintió impulsada a liderar. Su coraje había comenzado como una chispa, pero ahora se había transformado en una llama ardiente, iluminando el camino que debían seguir. La ansiedad y el miedo que había sentido durante tanto tiempo empezaron a ceder ante una determinación férrea. Cada paso que dio hacia la verdad la acercaba más a su propio resurgimiento. Ya no era la empleada invisible,
ahora ella era la voz de los oprimidos. Organizó una reunión con los miembros clave de su equipo, utilizando el cocido aroma de café y las mesas dispuestas en círculo para crear un ambiente más acogedor, menos formal. Ana presentó sus hallazgos y los de Samuel con una claridad que dejó al grupo sin aliento. Cada persona en la sala compartía una historia, una experiencia dolorosa que validaba su causa. El momento de compartir se convirtió en una catarsis, donde los miedos fueron desnudados y la impotencia se transformó en unidad. No obstante, lo que más se destacó de aquel encuentro fue la reflexión sobre el riesgo que todos estaban dispuestos a asumir. Cuando Ana miró a cada uno de sus compañeros, notó que sus rostros revelaban una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Fue entonces cuando su propio sentido de responsabilidad se intensificó. Cuando ellos decidieron unirse a la lucha, habían elegido ser parte de algo mayor que ellos mismos. A medida que compartían ideas sobre cómo presentar sus evidencias a la dirección, Ana iba vislumbrando el final de un ciclo oscuro y el inicio de un camino nuevo. No solo luchamos por nosotros, sino por los que vendrán después, les recordó infundiendo esperanza en el ambiente. Mientras los planes comenzaban a tomar forma, Ana experimentó un crecimiento personal significativo. Ya no era solo una empleada de limpieza que había encontrado un contrato en la penumbra. Se estaba convirtiendo en una líder, una abogada de la verdad. Después de muchas horas de trabajo conjunto, equipados con evidencia sólida y un mensaje potente de transparencia, Ana decidió que era el momento de actuar. Se dirigieron a la dirección general, empoderados y decididos a exponer no solo la verdad sobre Javier, sino la corrupción que había contaminado el espíritu del equipo. La sala, un espacio que antes había sido un símbolo de su vulnerabilidad, se transformó en un bastión de su resistencia. Ana habló con una convicción que resonó en cada rincón, presentando sus hallazgos de manera efectiva y capturando la atención tanto de la dirección como de sus opositores. La tensión en la sala era palpable, pero el camino que habían recorrido juntos era más fuerte que la presión que enfrentaban. La mirada desafiante de Javier, anteriormente imponente, ahora se desvanecía, dejando lugar a un aire de justicia inminente. Al concluir su exposición, Ana se sintió sujeta a un torrente de emociones. Había cruzado una línea, alcanzando un nivel de confianza en sí misma que nunca había experimentado. Sin embargo, estaba atenta a la posible respuesta de la dirección. Este es solo el principio, pensó, comprendiendo que la lucha no había terminado, pero esta vez, el sueño de una cultura ética y transparente comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia. La investigación dio inicio, y Ana, junto con sus compañeros, no solo se convirtió en colaboradora, sino en defensora de un futuro mejor. Pudo experimentar cambios tangibles en su workplace, una transformación gradual donde la convicción reemplazaba a la desesperanza. A medida que el proceso avanzaba, cada pequeño resultado positivo alimentaba su fuego interno y reafirmaba su propósito. Finalmente, después de varias semanas, la dirección comunicó los hallazgos de la investigación. Las decisiones tomadas abrieron la puerta a una nueva era en la empresa, una donde la ética sería prioritaria sobre el lucro. Recontrataciones, reparaciones para empleados afectados y un compromiso renovado por la transparencia marcaron un nuevo comienzo. Ana se sintió plena al constatar que su sacrificio había valido la pena. En una ceremonia de reconocimiento, se le otorgó el título de empleada del año. Sentir el aplauso de sus compañeros resonar en su pecho le proporcionó una satisfacción que iba más allá de cualquier mención formal. Era un testimonio del impacto que su valentía había tenido en la cultura de la empresa, una realización de que la transformación individual podría surgir de la lucha colectiva. Ana había dejado atrás la sombra de su antiguo yo. Con una confianza renovada y la certeza de que su voz tenía peso, se sintió en marcha hacia un futuro lleno de promesas. Sus hijos, viéndola florecer, aprendieron que luchar por la verdad es luchar por un legado digno. Ella había superado obstáculos que parecían insuperables y había encontrado una nueva forma de ser y hacer en el mundo profesional. Ahora, tan llena de orgullo y propósito, Ana estaba lista para lo que el futuro le deparara. La vida tenía nuevos caminos por explorar, y estaba lista para caminar a través de ellos con valentía. ¿Y tú?
No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de valentía y transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que el mensaje de superación llegue a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de mantenerse unidos en este camino.